Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra invitada que aceptó esta convocatoria para estar en CNN en la Ciudad de México. Rina Musali es analista internacional, ella conduce la serie 2014 Elecciones en el Mundo y Vértice Internacional en el canal del Congreso en México y bueno, es una experta en temas internacionales, recientemente participó en el programa de visitantes de la Unión Europea y nos da pie para hablar, entre otras cosas, de las próximas elecciones en el Parlamento Europeo, estas elecciones que tendrán lugar del 22 al 25 de mayo de este 2014. Y bueno, pues ya sabemos que se eligen a los más de 750 diputados europeos que conforman este Parlamento, entre otras cosas. Rina, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Carmen, por esta invitación. Bueno, tu presencia en Bruselas, más tu calidad de especialista en la materia, nos lleva a preguntarte cómo se vislumbra este proceso para una Europa en estos momentos. La Europa que hoy está por renovar la Eurocámara, que va a modificar esta legislatura para los próximos años, en medio de una Europa en situaciones críticas, en medio de una Europa que cruza por muchos dilemas. ¿Cómo describes el mapa rumbo a las elecciones de los próximos días? Mira, efectivamente, lo que está en juego en estas elecciones que inician el 22 de mayo es la gobernanza de la Unión Europea. Es decir, se está jugando el rumbo y la dirección de la Unión Europea y los tomadores de decisiones tienen que saber si habrá más Europa o menos Europa para enfrentar los múltiples dilemas que tiene hoy la Unión Europea. Estamos en un momento en donde se sale de la peor crisis económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora técnicamente ya se dice que ya no hay recesión, que ya la Unión Europea sale de la recesión. Percibí en este viaje en Bruselas mejores noticias en la parte económica, Carmen. Es decir, un Portugal que ya entra nuevamente a los mercados financieros, Irlanda que sale de la Troika, es decir, ya no necesita los rescates financieros de la Troika, y se vive ya mejores noticias en la parte económica, pero por otro lado hay una gran desafección ciudadana y un gran desánimo porque la recuperación no llega al bolsillo. Es decir, tenemos esta Europa de élites, ¿no? Y esta Europa de la gente. Y son como dos Europas que de alguna manera no están pudiendo conectar y eso se va a ver justamente en las elecciones. Por otro lado, tenemos además de esta crisis económica, será un voto de castigo, me parece, a los partidos políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque ha habido una crisis política muy fuerte en la Unión Europea, ha habido elecciones anticipadas y han caído gobiernos, indistintamente si son de derecha o de izquierda. Digo, la caída de Berlusconi, la de Enrico Letta en enero, Sarkozy en Francia, Zapatero en España, Brian Cowen en Irlanda, Sócrates en Portugal, el primer gabinete de Mark Rutte en Países Bajos. Entonces tenemos una Europa convulsionada en términos políticos, pero además de estas crisis también tenemos la crisis regional, Carmen. Percibo una Europa muy dividida entre el norte y el sur, la Europa acreedora y la Europa deudora, la Europa de los países pequeños y de los países grandes. Entonces hay muchas facturas, ¿no?, que se van a pagar en estas elecciones y hay mucho todavía enojo y malestar. Y a esto entonces hay que añadirle a una situación de multicrisis, una crisis de confianza. Leía unas cifras interesantes que señalaban que el 31% de la población europea cree en las instituciones de la Unión Europea. 31. Y no, que el resto no confiaba en las instituciones. Entonces una pérdida, una crisis de credibilidad enorme, y esto también se une a otra crisis que es la de la identidad. Más de un tercio de los ciudadanos europeos no se identifican o no reconocen la identidad europea. Ellos dicen que tienen identidad nacional, tienen apego a su país, pero no reconocen la identidad europea. Entonces, todo esto lo vamos a tener en un termómetro electoral, en una matemática electoral que lo que dice es que van a ganar. Bueno, hay un empate técnico entre los dos principales grupos políticos, que es el Partido Popular Europeo, que es el centro derecha, más los conservadores, y frente a la alianza de los socialistas y de los demócratas. Esta Eurocámara, que es muy grande, como decíamos, 751 diputados europeos, ¿cómo se configura? ¿Cuál es el proceso de votación? ¿Cómo se llevan a cabo las propias elecciones? Es una muy buena pregunta porque realmente no se entiende. Y parte de la abstención... Tiene su complejidad del asunto. Bueno, tiene una complejidad enorme, pero esto me lleva a conectar con otra cosa. Se vive un gran abstencionismo. O sea, se dice que desde 1979 se hacen elecciones a la Eurocámara cada 5 años. Y si tú ves las cifras, en cada 5 años
años cae el número de participación. En el 2009 participó el 43% y ahora se espera que se esté en esos números o peor. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano no entiende lo que está pasando en la Eurocámara. Entonces son 751 eurodiputados. ¿Por qué? Porque ya hay un nuevo tratado de Lisboa que entró en vigor. Con estas elecciones, lo más novedoso de estas elecciones es que se dan en el momento en que entra el tratado en vigor de Lisboa. Y eso habla de que hay 751 eurodiputados, representantes de 28 países y que, reflejan alrededor de 500 millones de ciudadanos. Se presentan 16.380 candidatos, son cifras del Parlamento Europeo. 16.380. De ahí salen los 751. De ahí salen 751 de 28 países. Más de 953 listas, hay listas abiertas, listas cerradas, listas semiabiertas, es decir, una complejidad. Pero aquí lo muy importante que hay que comentarlo con tu audiencia es que las elecciones al Parlamento Europeo son unas elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque cuando yo voy, si yo soy española, voy y voto, pues voto por el Partido Popular Socialista Español o por el Partido Socialista Obrero Español o por el Partido Popular Español. Si soy alemana, bueno, está la Unión Demócrata Cristiana, los liberales, los verdes, etcétera, los socialistas. Votas por un partido nacional, que ese voto se va a contabilizar en la palestra comunitaria o en la palestra europea en los grupos parlamentarios, o sea, se va a traducir mi voto en los grupos políticos en la Eurocámara. Si yo voto, Rina, supongamos, en España, por el PSOE, ¿qué sucede con mi voto? ¿Qué va a suceder con mi voto en la Eurocámara? Tu voto se va a ir... ¿Quién se lo lleva? La alianza de los socialistas en el grupo parlamentario, que son los principales, o sea, hay 7 grupos parlamentarios y los 2 principales son euroentusiastas, que eso es muy importante. ¿Así les llaman? Les llaman así. O sea, el establishment europeo es realmente euroentusiasta. Entonces, tenemos la alianza socialista y demócrata, que son los socialistas, ellos son euroentusiastas. Y también tenemos a los conservadores, que también son paneuropeos. Y luego tenemos a liberales y a verdes, que también están a favor de más Europa. El problema está en los extremos. En los extremos está el euroescepticismo. Los partidos que están subiendo, que buscan menos Europa en el extremo, y los que están al centro, que son los que buscan más Europa en el espectro político. ¿Y cómo pinta en ese espectro político europeo las elecciones? ¿Qué encuestas, qué herramientas hay para saber por dónde está el ánimo de los votantes? Hay un empate técnico, los sondeos nos dicen que hay un empate técnico entre los 2 principales grupos políticos. Uno está liderado por los socialistas de Martin Schulz. ¿Quién es Martin Schulz? El presidente del Parlamento Europeo, él es alemán y está buscando la presidencia de la Comisión Europea. Y luego tenemos a Jean-Claude Juncker, que él es de Luxemburgo, un país pequeño, y está representando a toda esta ala de centro derecha, ¿no? El Partido Popular Europeo. Entonces hay un empate técnico y lo que dicen las tendencias es que van a bajar los verdes, van a bajar los liberales, sube la izquierda y suben los partidos euroescépticos. Ahora, lo que está muy interesante también de estas elecciones, si me permites platicártelo, es que sí, claro. Rina, que te interrumpe. Suben los euroescépticos, pero son partícipes de la lógica europea. Bueno, están ahí, pero ellos... Son partícipes, pero están ¿en qué radica su escepticismo? Sí, o sea, son anti-Bruselas, son partidos antisistema, son radicales, son xenófobos. Algunos no quieren tener al euro, otros no creen en la institución supranacional y buscan la renacionalización de las políticas. Hay un no a la Europa. Participando en la Eurocámara. Claro, participando. Desde y se espera que en estos partidos euroscépticos ganen entre el 20 y 25% de los escaños. Digo, hay que ver los sondeos y no se puede hacer prospectiva electoral, pero eso es lo que dicen ahora, que se espera un grito colectivo en contra de la Europa que pues está en medio de estas crisis, ¿no?, que hemos estado ya platicando. Hacemos una pausa y regresamos en ese punto. Volvemos. Salir.
Regresamos en esta conversación. Bueno, me estabas contando en el corte por qué no retomamos ese hilo, porque hay modalidades, digamos, que se están ahí construyendo sobre cómo se elige a estos representantes europeos. Y me decías que hay ahí un duelo entre los dos principales personajes y la manera en que será electo, pues finalmente la autoridad electoral, la autoridad europea en su conjunto. Sí, te platico, Carmen. Bajo la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que es histórico porque es la primera vez que se Están estrenando el tema en Europa, por eso es muy importante esta elección. Sí, esta elección es importante. Se firmó el Tratado de Lisboa en junio del 2009, cuando hubo elecciones al Parlamento Europeo, pero estas elecciones ya entró en vigor, porque entró en vigor en diciembre del mismo año. Entonces, eso es importante por dos cosas. Primero, el Parlamento Europeo se le dan mucho más competencias, es decir, tiene mucho mayores dientes. Antes tenía un rol consultivo en muchos de los temas, ahora es un centro de decisión mucho más importante en temas como agricultura, energía, migración. Entonces tenemos un Parlamento Europeo fuerte en ese sentido. Por otro lado, se designa de una manera distinta al candidato de la Comisión Europea. ¿Qué es la Comisión Europea? Pues la rama ejecutiva de la Unión Europea. Tradicionalmente lo hacía el Consejo. ¿Quién es el Consejo? Los primeros ministros y los jefes de Estado, que representan a la totalidad de los 28 países miembros. Ahora lo que dice el Tratado de Lisboa, que es muy ambiguo, y ahí está el problema porque puede haber muchas interpretaciones. ¿Muy ambiguo? Dice el Tratado de Lisboa, las próximas, es decir, no se puede designar al candidato al presidente de la Comisión Europea si no se toma en cuenta el resultado electoral. ¿Qué quiere decir? Que el partido político o el grupo parlamentario que más votos tengan, ellos tendrán que detentar la presidencia de la comisión. Entonces aquí hay yo sentí en Europa que hay mucha duda de cómo se va a resolver esto, porque el Consejo pues va a tener que ceder parcelas del poder a la ciudadanía para que vote, porque tiene que votar por uno de los candidatos. Además hubo el 15 de mayo el debate de los candidatos, en donde tenemos a 5 candidatos, entre ellos a Juncker y a Martin Schulz, y le da el Parlamento quiere ciudadanizar esto, quiere que tenga más conexión el ciudadano con sus representantes, pero a la hora que le da más visibilidad, no necesariamente puede quedar alguno de los 5. Lo más seguro es que pueda suceder, pero no necesariamente. ¿Por qué no ocurriría? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a reaccionar el Consejo. Si el Consejo... Hasta este momento, hasta antes de esta elección, el Consejo es quien determinaba ese puesto político de alto nivel en Europa. Ahora la nueva legislación o la legislación en vigencia dice que tiene que considerarse el proceso electoral para que sea el voto ciudadano. O sea, el voto ciudadano que esté reflejado en la decisión de los ministros. Sí, pero exactamente, pero hasta ahí se queda el Tratado de Lisboa. Entonces puede haber muchas interpretaciones. Y aquí el problema es que el Consejo se puede imponer. O sea, el Consejo es el órgano menos transparente, por así decirlo, de la Unión Europea y representa a los primeros ministros. Entonces ellos quieren imponer a su candidato. Entonces aquí se ve un poquito la lucha, ¿no?, entre los poderes de la Unión Europea, entre pues muchas Europas que se están cocinando, y eso es muy importante. Ahora, te la voy a complicar más. Para designar al candidato, es que es muy interesante porque no nada más se designa al presidente de la comisión. En estas elecciones se juega el presidente del Consejo, el presidente del Parlamento Europeo y Catherine Ashton, quien es la alta representante de la política exterior y política de seguridad de la Unión Europea. Entonces, estos 4 puestos van a tener que reflejar una fórmula de equilibrios del poder. Primero tienen que, si hablamos de la presidencia de la comisión, tiene que tener la bendición del Consejo. Tiene que estar aprobado por el Parlamento, por una mayoría absoluta de 376 eurodiputados. Tiene que reflejar una fórmula entre países del norte y países del sur, países del este y países del oeste, porque acuérdate que hay una política de ampliación de la Unión Europea hacia el este. La equidad de género también es importante en esta fórmula, y además tomar en cuenta el voto ciudadano. Entonces es muy importante ver quién va a ser el primero que se elige a la presidencia de la comisión, para después ver cómo cae, ¿no?, en los otros puestos. ¿Cuáles son los temas político-electorales, es decir, cuál es el debate político en Europa en estos momentos, para que la gente elija entre qué, no solo entre quién y cómo, sino entre qué asuntos de agenda, entre qué temas que está debatiendo Europa? Mira, hay una desafección ciudadana en Europa con los ciudadanos, es decir, los ciudadanos no entienden muy bien qué está en juego en la Eurocámara. Decían cifras del Parlamento Europeo que el 70% de las leyes que
afectan la vida cotidiana de los ciudadanos europeos provienen de la Eurocámara y el 30% de los parlamentos nacionales. El 70% de las leyes europeas. Exactamente, las dos terceras partes. ¿Qué quiere decir esto? Sí, al final son legislaciones supranacionales, pues claro. Es la condición. Y bueno, y ahí hay también otra lucha, ¿no? Entre los parlamentos nacionales y la Eurocámara, ¿no? Pero a pesar de ello no hay una participación tan voluminosa. Claro, entonces no hay una participación. Entonces aquí, hablando de las multicrisis, yo añadiría otra, la crisis de la comunicación, la crisis de decirle al ciudadano cuáles son los beneficios de pertenecer a la Unión Europea, cuáles son los costos de no estar ahí y qué va a pasar si llega el euroscepticismo y si bien está cometida con una Eurocámara pues mucho más polarizada y mucho más fraccionada. Y los temas de agenda política, bueno, por decir algunos, ¿en qué están pensando? Sí. Bueno, en temas económicos, en temas de mantener la propia unión, porque ahí está el tema del euro, ¿no? ¿En qué están? Los temas están en la reforma bancaria, en la reforma fiscal y en la de competitividad, ¿no? O sea, Europa, sale de esta crisis económica, pero bueno, tiene un crecimiento anémico de este trimestre del 0.2%, es decir, todavía bastante descolorido, no puede dejar esta zona cero, por así decirlo, y tenemos el problema económico que sigue, bueno, eso repercute en los bolsillos de la gente y la gente hace el voto de castigo, me parece que es el centro. La parte económica, el desempleo sigue siendo altísimo, ¿no? Y el desempeño económico anémico son las dos grandes preocupaciones del electorado. Si te parece, hagamos una pausa y en la parte final de esta conversación, bueno, incorporemos en la charla precisamente asuntos como Ucrania y lo que está pasando en el resto del mundo. Volvemos en esta conversación con Rina Musali hablando de las futuras elecciones en Europa. Rina Musali, bueno, después de escucharte en lo que tú misma has dicho, el diseño institucional complejo de las elecciones para Europa, de esta complejidad de tener, bueno, una Unión Europea y las identidades nacionales, todo lo que va en juego y que has descrito muy ampliamente. Nos quedamos en el punto en la agenda político-electoral de la Europa de estos momentos que está por tener sus elecciones. ¿Dónde quedan los temas internacionales? Por supuesto, Ucrania, me imagino que debe ser uno de los grandes temas para discusión y polémica en Europa. Se está viviendo en la Unión Europea en un momento muy sensible en materia internacional. Tienen abiertas las negociaciones con el Tratado Transatlántico de Comercio y de Inversión con Estados Unidos. Están abiertas una nueva ronda de negociaciones con Irán. Está toda la problemática de Siria. Y bueno, por no decirlo, lo que está pasando con Ucrania. Sabemos que con Ucrania todo esto pasa, sucede como el principal antecedente con Georgia en el año 2008, en donde Georgia pierde el 20% de su territorio, cuando Abjasia y Osetia del Sur, bueno, pues son independientes y solamente los reconoce Rusia. Tenemos toda la parte de Ucrania, que me parece que lo que está en juego en Ucrania es esta rivalidad por los espacios postsoviéticos entre Rusia y la Unión Europea. Y aquí tiene mucho que ver la política de ampliación de la Unión Europea, porque pues están invitando a todos estos países a que se sumen a las negociaciones para ser miembros a través de acuerdos de asociación, pero están tocando las fronteras rusas. Y sabemos que una vez que te metes al juego europeo, pues el próximo paso automático posiblemente sería el ingreso a la OTAN. Y ahí es donde Vladimir Putin, pues entonces no está de acuerdo y lo toma como una amenaza a su seguridad nacional, ¿no? O sea, no podemos hablar de Ucrania sin ver la parte de la OTAN. Por otro lado, hay una frase muy interesante que da Zbigniew Brzezinski, que él fue asesor de Jimmy Carter en la parte de seguridad, que decía que Rusia con Ucrania son un imperio, pero que Rusia sin Ucrania es un país. ¿Qué tal? ¿Qué definición? ¿Qué tal, no? O sea, la definición. Y eso tiene que ver con la importancia del territorio de Ucrania como el tránsito del gas y del petróleo por toda la dependencia energética de Europa. Entonces, me parece que eso está ahí muy importante. Entonces, vemos que empezamos con Georgia, seguimos con Crimea, la anexión de Crimea, con este referéndum que, bueno, no es reconocido por el derecho internacional. Ahora las dos nuevas provincias de Donetsk y Lugansk, que también tuvieron un referéndum el pasado 11 de mayo y que ni siquiera saben si van a votar en las elecciones del 25 de mayo de este domingo, Carmen. Y luego tenemos, ¿quién es la próxima ficha, no? Entonces, pues algunos expertos señalan que la cuestión en Moldova también se está poniendo difícil. Es un país muy pequeño, pero también muy pobre.
¿no? Y que es muy dependiente de Rusia y que de alguna manera está buscando tener más lazos con la Unión Europea porque no quiere caer, ¿no?, en esta amenaza que está teniendo Vladimir Putin de un expansionismo, ¿no?, en donde ni Estados Unidos ni la Unión Europea pueden revertir los actos en Ucrania. Esta situación propia de un periodo ya prolongado de crisis en Europa deja abierta la puerta a cuestionar dentro de la propia contienda electoral la viabilidad de la propia Unión Europea, ya no se diga del euro mismo como un eje fundamental, sino de la Unión Europea como proyecto político-social del alcance que tiene. Por supuesto, estas fueron las grandes brechas que abrió la crisis. O sea, preguntarse qué pasó con este proyecto supranacional y cuáles fueron sus defectos de construcción. Y los defectos de construcción es de que se llevó a cabo una unión monetaria con el euro sin verse acompañado de una unión política, de una unión fiscal y de una unión bancaria. Entonces, los últimos 5 años hemos visto muchas reformas en la Unión Europea, pero el problema es que todavía no caen a la sociedad. No, bueno, o sea, hoy mismo están en la reforma bancaria, en la fiscal, pero en 2014. Exactamente, entonces sí se habla de una Unión Europea pues bastante dinámica en la parte institucional, pero todo eso no se ve. Entonces están justamente las elecciones en un momento en donde sí hay grandes cambios, pero todavía no drenan a la sociedad. Entonces la sociedad seguramente pues va a ser un voto de castigo. Habrá matices, pero hay que ver cómo vienen los resultados. Pero sí se cuestiona si esto puede o no seguir adelante. Y en Europa hay dudas de esto, pero me parece que los liderazgos siguen apostando por una pro-Europa. Yo creo que uno de los grandes éxitos de la Unión Europea es que han asegurado paz, Carmen. Y esto es muy importante porque viene el centenario de la Primera Guerra Mundial, en junio de este año. Se cumplen los 100 años de la Primera Guerra Mundial y los 20 años de la Guerra de los Balcanes. ¿Qué quiere decir esto? Que las elecciones al Parlamento Europeo se inscriben en estas dos fechas y son un recordatorio de los ideales de los padres fundadores de la Unión Europea. En 60 años de historia, la Unión Europea sí pudo asegurar paz y eso me parece que es lo más tangible. Por otro lado, vemos que a través de su política de ampliación, varias rondas, se incluyen a todos los países de la Unión de la Europa del Este con cambios de regímenes sin violencia. Eso lo vemos muy a contracara de lo que pasa en Estados Unidos. No me gusta el régimen, voy y te ataco Irak y Afganistán. La Unión Europea es un soft power, es decir, es un poder blando que hace que se compartan los valores democráticos y los principios de su unión y poco a poco se van haciendo ajustes a sus economías, a sus políticas, a los derechos humanos y vas ingresando a la Unión Europea. Entonces son dos ejemplos en donde la Unión Europea ha tenido importantísimos logros. Y bueno, pues sí, está en un descalabro importante, pero bueno, yo me parece que la apuesta seguirá siendo más Europa. Pues ahí está, Rina Musali, este panorama que nos has compartido para nuestro auditorio. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en este análisis de estas elecciones europeas, un momento tan importante como el que está atravesando esta región del mundo. Gracias, Rina, nuevamente, y gracias a usted que nos permitió acompañarles esta noche. Pásela bien y hasta mañana.